Muchas gracias a los dragones del vacío y a los que dan sus supergracias. Con su apoyo puedo traer estas historias casi a diario. Músculos, máquinas y artes marciales. Como preámbulo, estudio bioquinética y fisiología en la Universidad Colectiva de Celóganon. Las diferencias en el diseño corporal de cada especie, en cómo llenan los principios básicos y universales de señales, pensamientos, músculos, consumo, siempre me han interesado. Cada raza, aunque tiene las mismas necesidades, crecen en un planeta muy diferente y se enfrentan a las presiones ambientales de distintas maneras. También fue la primera vez que experimenté el asombro de ver a un humano por primera vez. Para ser honesto, siempre me han interesado mucho, no solo por ser omnívoros, dispuestos a consumir de todo, desde minerales y tierra hasta carne viva y cruda, sino por el hecho de que provienen de un planeta con tantas presiones, alta gravedad, feroz competencia, una alta variación ambiental, elementos a menudo hostiles. Cuando tienes algo que no solo puede vivir con eso, sino desarrollar la capacidad de pensamiento abstracto y dominar un planeta tan formidable a su voluntad, es una bestia muy impresionante de hecho. En ese momento, eran bastante nuevos en el grupo, por así decirlo, así que no eran muy comunes de ver. El humano que conocí se llamaba Thomas. Era una persona interesante. Resulta que los humanos están construidos alrededor de una serie de densa masa de músculos, como filamentos en capas, que actúan sobre un endoesqueleto pesado, controlado por células especializadas que llevan una polaridad de carga extremadamente rápida y pueden hacer cambios de conformación en la sinapsis donde se unen. Transmisión altamente rápida, altamente poderosa y altamente versátil. Cuando no están en una situación de combate, son notablemente más sensibles a los estímulos que cualquier otra especie que conozca. Todo su proceso de pensamiento, a diferencia de prácticamente todas las otras especies, opera por encima de las respuestas de combate, mientras que otras especies tienen que prepararse para la tarea de luchar o correr. Los humanos, naturalmente, se deslizan muy profundo en ella. Es un indicador impresionante de la brutalidad de su planeta, que evolucionaron para despojarse tan fácilmente de todos los pensamientos, excepto el de luchar o huir en un instante, sin mencionar cómo prácticamente cambia todo lo que hace el cuerpo, tanto mental como fisiológicamente. El efecto incluso se filtra en situaciones de descanso. Naturalmente, se sobresaltan o giran para enfrentar el ruido, por naturaleza. Pero incluso entonces, cuando no están perturbados, tuve la sensación, al menos de Thomas, de que subconscientemente evaluaba todo para el peligro y de que si podía luchar o huir, o podía luchar y matar. Probablemente no había mucho con lo que no pudiera luchar o matar. Era un espécimen bastante grande, incluso para un humano. Sin embargo, obtendría una verdadera demostración de la fisiología humana más tarde, cuando la universidad fue atacada. Piratas mecanizados de Zerdiax, absolutamente enormes, rápidos y crueles, encontraban un deleite siniestro en atormentar a los estudiantes, y aunque solo eran 3, eran prácticamente invencibles. Thomas, sin embargo, no les prestó mucha atención. Observé mientras saltaba desde el primer piso de la biblioteca central, balanceando una barra de acero directo sobre uno de ellos. Ahora sé que intentó incapacitarlo golpeándolo en el hombro, pero con tal fuerza que aplastó la sección del meca, que no estaba diseñada para soportar esa fuerza cinética, lo que aplastó y mutiló el hombro derecho del ocupante. Se lo merecían. El segundo se abalanzó disparando su blaster de conmoción. A Thomas tampoco le importó eso. Se acercaron al rango de ataque, y cuando el pirata lanzó un puño mecánico, Thomas movió una pierna y levantó un brazo para bloquearlo. Inmediatamente, lanzó una patada que golpeó el pecho del pirata con fuerza y levantó al luchador mecánico más grande del suelo por un instante. Dejó una bolladura notable en el material. Pero la demora le había dado tiempo al tercer pirata
para acercarse sigilosamente por detrás de él, sujetándole los brazos con una fuerza inamovible. Los humanos son fuertes, pero una criatura más grande, impulsada por pistones, motores y acero, será más fuerte. El segundo, ahora libre del daño, se tomó su tiempo para levantarse antes de caminar hacia Thomas, y procedió a asestar golpes mecánicos repetidamente. Podía ver la tensión en el rostro de Thomas. Su piel estaba roja por su alta tensión arterial. Sus músculos y tendones estaban levantados y abultados donde podía verlos, y su rostro estaba torcido en un gruñido que me resultaba difícil de mirar y mantener la calma. Conocía las matemáticas aproximadas. Claro, no tenía un exoesqueleto para romper, ni un sistema de fluidos a presión que usar más allá de sus vasos sanguíneos y linfáticos. Pero esos golpes estaban mecánicamente asistidos y eran lo suficientemente poderosos como para partirme en dos. Golpe tras golpe llovieron sobre el humano, durante aproximadamente 30 segundos, antes de que, finalmente, retrocediera tambaleándose. Exhaustos, demasiado esfuerzo, la perdición de todo combate físico. Pensé que Thomas estaría muerto. Su líquido humano rojo brotaba en cortes y desgarrones de su cuerpo, mezclándose con su sudor, una forma muy curiosa de difusión de calor y antiséptico para heridas menores, por la sal que contenía. Esperaba una bolsa de carne sangrienta con huesos rotos, carne maltratada y el triste hedor de haber destruido completamente a una criatura compleja y hermosa. No esperaba que Thomas escupiera un poco más de sangre y luego mirara hacia arriba y gruñera: ¿Ya terminaste? Tuve que revisar las cámaras para reconstruir con precisión la siguiente serie de eventos. Primero, enrolló sus muñecas hacia adentro. Mientras hacía eso, básicamente se abalanzó hacia atrás contra el pirata que lo sujetaba por detrás, desequilibrándolo. Mientras parecía distraído, logró liberar sus manos del agarre. Girando hacia su izquierda, empuja al pirata con su brazo izquierdo, mientras su brazo derecho se desliza debajo del brazo izquierdo del pirata. Sus dedos se tocan, y de repente, está girando a este pirata mecanizado a su alrededor, antes de estrellar su cara contra el suelo. Tuve que verlo en cámara lenta para seguirlo. Me sorprende que Thomas estuviera haciendo esto, casi instantáneamente por instinto. De repente, envuelve una pierna alrededor del brazo robótico y se sienta sobre la espalda del pirata. Está tirando del brazo cada vez más hacia atrás, hasta que el metal se rompe. Las cosas se rompen y estallan, y el pirata comienza a gritar de dolor. Thomas suelta la articulación ahora dislocada y desgarrada y se dirige al último pirata. Nada sofisticado, simplemente corre hacia este último. Intenta huir, pero lo atrapa en un empuje de lucha que lo llamó embestida y lo estrelló contra el suelo, antes de arrastrarse sobre él y sentarse con el rostro rojo y torcido. Y luego comienza a golpearlo. Parte de mi cerebro se ríe de la extraña criatura que piensa en vencer a la tecnología con su carne. Otra parte de mí quiere gritar para detener a Thomas y evitar que se lastime las manos. Ambas son innecesarias, ya que noto que el acero se está deformando lentamente. Ahora está mezclando golpes con codos, palmas y otros golpes en sus puñetazos. El tercer y último pirata ha pasado de la confianza a la resistencia, a suplicar y rogar por su vida. No podía respirar, con el traje abollado hacia adentro. El tratamiento fue extenso. Thomas tenía numerosas laceraciones, 5 costillas fracturadas, 3 huesos faciales rotos, numerosas fracturas por estrés en sus puños, pies y codos, piel mayormente desgarrada y hemorragias internas. Los piratas tuvieron suerte de estar vivos. 2 habían sido casi aplastados y 1 había sido severamente maltratado. Probablemente ninguno de ellos hubiera podido respirar fácilmente. Le pregunté a Thomas, de manera bastante razonable, cómo en las estrellas había hecho eso. Resulta que era algo así como un artista marcial. Porque, por supuesto, los humanos tienen enseñanzas dedicadas sobre cómo ser aún más violentos y peligrosos. Sin embargo,
aclaré mejor mi cuestionamiento. Podía deducir el aspecto del combate, pero realmente quería saber cómo podía soportar el ser golpeado por una bestia mecánica de 2.5 metros durante tanto tiempo y no importarle. Su respuesta: artes marciales nuevamente, específicamente, endurecimiento corporal. Resulta que en algún momento, algún humano desarrolló una manera de lidiar con los golpes recibidos. Aparentemente, el principio general era tensar y controlar cada músculo del cuerpo, mantener el enfoque, controlar la respiración y soportar el dolor. No tenía sentido para mí. No podía negar las leyes de la física, y las leyes de la física decían que había recibido esos golpes. Tampoco hizo ningún esfuerzo por negarlo, pero aún así insistía en que había un beneficio en ello. Incluso él, sin embargo, luchaba por afirmar de dónde provenía tal beneficio. Mi teoría: o bien los músculos, cuando están tensos, manejan mejor la fuerza en su totalidad, o la simple preparación le quita al golpe su efectividad psicológica. No tengo suficiente información para confirmar ninguna hipótesis. Lo que sí sé es que Thomas, a petición popular, está comenzando una clase, donde enseñará algunas de las artes marciales que conoce, y ciertamente asistiré. Será dirigida por él, pero mayormente enseñada por su pareja, que según él, es una artista marcial de mucho mayor rango que él. No deja de hablar de lo atractiva que es, o de cuánto la ama, y de lo divertida que es. Me da miedo conocerla. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.